Sí, es como te preguntaba hace rato. Tú hablas de que a través de la percepción momentánea vas a ser consciente de quién eres y vas a reconocer el monstruo que eres. Y yo te preguntaba, ¿cómo llegas, cómo todo ese proceso te va a llevar a tener paz? Entonces, ya me diste la respuesta, pero pues igual lo pudieras compartir con... Sabes que una buena explicación viene en términos de energía. Lo que pasa es que voy a agregar algo a lo que te explico, Ignacio. Cuando tú niegas, uno de los mecanismos de defensa que definió Freud es la negación, que es básicamente negar lo que es. Entonces, por ejemplo, Ignacio te da los ejemplos de que yo no quiero ver que soy envidioso, no quiero ver que soy arrogante, no quiero ver que a veces soy un poco racista o clasista. Y en ese no querer ver se moviliza energía para negar, para no querer ver eso que soy, es necesario movilizar energía. Y como esa energía se está malgastando en esa negación, no hay paz. Y mientras yo no vea lo que soy, va a seguir esa negación y esa energía se va a seguir malgastando. Entonces, en percepción unitaria, lo que hacemos es observar sin condenar. Entonces, es que yo observo mi arrogancia, observo la falta de amor por la gente, y a lo mejor inicialmente no me voy a llenar de energía, pero por lo menos voy a dejar de energizar ese proceso de negación. Entonces esa energía que ya no se va a la negación se traduce como paz. No sé si esa explicación complementa un poco lo que ya te había dicho, Ignacio. Es básicamente eso. Cuando hay más energía disponible, hay más paz. Yo sé que esto suena un poco paradójico, pero la energía es proporcional con la paz. Cuando hay poca energía, no hay paz. De hecho, uno de los problemas que tiene, por ejemplo, el niño con déficit de atención es que no tiene energía. Nosotros estamos acostumbrados a pensar que el niño con déficit de atención tiene mucha energía porque no se puede estar quieto. Pero precisamente es todo lo contrario. Hay neurotransmisores que están fallando y la energía no viaja bien por la neurona. ¿Y eso qué significa? Que al circular poca energía por el sistema nervioso del niño, él va a estar parándose, sentándose, se va de un lado, se va del otro lado, etcétera, etcétera, por la poca energía. Cuando hay depresión pasa lo mismo. Uno está acostumbrado a pensar que el deprimido es una persona que está echado en una cama y que está ahí sin hacer nada, pero en realidad al deprimido también le cuesta mucho estarse quieto. Tú ves un deprimido y está siempre acomodándose en la silla y que se mueve aquí, que se mueve para allá. La rumiación. ¿Perdón? Rumiación. Claro, la rumiación, el constante pensar en algo también es un sinónimo de poca energía. Sí. No sé si eso te aclara un poco. ¿Te contesto un poco la pregunta? Sí, gracias. Sí, no sé si alguien más quiere comentar o preguntar algo. Sí, por acá. Estábamos platicando en el descanso y me preguntaban algunos de ellos, no les tocó la explicación del pensamiento cíclico o repetitivo. Entonces me preguntaban si eso enfermaba también. Y bueno, la pregunta que surge naturalmente, si nos pueden abundar un poquito más de cómo nos enferma ese pensamiento y esa rumiación. Y entonces la otra pregunta natural sería cómo la percepción unitaria ayudaría. Bueno, las leyes del pensamiento de por sí solas no son algo malo, porque de hecho el ciclismo, por ejemplo, es necesario, es funcional y de hecho es fundamental para nuestra supervivencia. Por ejemplo, yo necesito el ciclismo del sueño, necesito el ciclismo de sentir hambre o de sentir sed. Si no existiera esa actividad cíclica del organismo, yo podría no darme cuenta de que necesito tomar agua y me puedo morir en una semana. Y te puedo dar muchos ejemplos de que todas esas leyes del pensamiento son funcionales.
y son útiles. Y no estamos diciendo que hay que deshacernos de ellas en percepción unitaria. ¿Qué es lo que sucede? En la vida cotidiana del ser humano, nosotros nos acostumbramos hace muchos años, no sabemos muy bien por qué todavía, a enfatizar únicamente el pensamiento, a enfatizar únicamente esas leyes, a enfatizar el ciclismo, a enfatizar la hipnosis, a enfatizar la inconsciencia, la incoherencia. Y es por eso que la sociedad está en un nivel tan crítico en la actualidad. Entonces, en percepción unitaria no se van a acabar esas leyes, pero si uno la intenta constantemente, va a dejar de enfatizarla. Si yo intento la percepción unitaria, ya no estoy atrapado en ese ámbito donde rigen solamente esas leyes. Y puede ser que me libero, aunque sea esporádicamente, de esas leyes, pero esa liberación esporádica ya es significativa. Y va a traer más paz, porque vuelvo al tema de la energía, porque en ese ciclismo, en esa repetición, en conciencia, en coherencia, hay un desperdicio muy grande de energía. La mayor parte de los pensamientos que tenemos durante el día son sumamente no funcionales, no nos sirven para nada. Un ejemplo de pensamiento funcional. Tengo que ir al supermercado y comprar pan. A las 5 viene Rosita, así que tengo que estar en mi casa para recibir a Rosita. No tengo que ir a acostar a las 10 de la noche. Mañana tengo que estar en la universidad a las 5, etc. Eso es un pensamiento funcional. Pero desgraciadamente, la mayor parte de nuestros pensamientos no son así. Son pensamientos de mucho miedo, de mucha rabia, de mucha tristeza. Por ejemplo, ¿qué pasa si Rosita no quiere ser mi novia? Y bueno, como el pensamiento es cíclico, ese pensamiento no va a aparecer una sola vez en el día. Pero está todo el día, ¿qué pasa si Rosita no quiere ser mi novia? ¿Qué pasa si Rosita? Y en ese proceso hay un desperdicio de energía muy grande. Y ese desperdicio de energía puede traducirse en estrés. Porque, bueno, no voy a entrarme en lo que es estrés, pero el exceso de pensamiento también es una fuente muy grande de estrés. Y el estrés por sí solo ya es algo que nos enferma y que nos hace mal. Y si solamente consideramos desde ese punto de vista del daño que nos hace al organismo, ya es una razón de peso para tomarnos en serio la percepción unitaria. No sé si te estoy contestando. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Ok, entonces, si comentas también que no puedes tener una mente en blanco y que no puedes controlar los pensamientos, en esta situación de rumiación, ¿qué haces con esos pensamientos? ¿Qué haces con esa rumiación si no puedes estar en blanco pero tampoco puedes estar rumiando? ¿Dónde te quedas? Lo que haces es observar esos pensamientos, observar esa rumiación como parte de todo lo perceptible. A lo mejor inicialmente no se van a acabar, porque tienes que considerar que tú has vivido toda tu vida de esa forma. Entonces, claro, a lo mejor cuando comienzas a tomarte en serio la percepción unitaria vas a ver que esos pensamientos van a seguir apareciendo y apareciendo y apareciendo. Pero si tú eres constante, te vas a ir dando cuenta que aparecen con menor frecuencia. Entonces, la rumiación es menos frecuente y al ser menos frecuente hay más espacios para la paz. Aquí no estamos diciendo que se va a acabar para siempre el pensamiento y que nos vamos a quedar en blanco, porque eso es imposible. El pensamiento a lo mucho se puede hacer inconsciente, pero nunca se va a acabar, o sea, nunca el cerebro se va a borrar de todo pensamiento, porque de hecho eso sería súper peligroso para nuestra supervivencia. Necesitamos pensamiento para mantenernos vivos.
Lo que se trata es que en esa observación constante en percepción unitaria uno se va dando cuenta de lo que es pensamiento funcional y pensamiento no funcional, y se va desechando lo que es no funcional y te vas quedando solamente con lo que es funcional. A lo mejor inicialmente no va a ser así, porque cuando tú comienzas a intentar la percepción unitaria por primera vez, vas a ver todo eso que has estado negando, que ha sido por mucho tiempo, porque nunca nos han enseñado percepción unitaria, a lo mejor hasta el día de hoy, por lo menos, no sé, ustedes, no sé si han estado en otro seminario antes, ¿no? A eso me refiero. O sea, en general uno aprende percepción unitaria cuando han pasado muchos años después de que nació, entonces ha acumulado un montón de rabia, de miedo, de tristeza, y eso es lo primero que va a observar. Sí. Y puede sonar un poco feo, pero si te mantienes constante te vas a dar cuenta de que toda esa rabia, después de que es vista, da lugar a una paz que se siente con mucha profundidad en todo el organismo. Pero de eso te vas a poder dar cuenta solamente si eres constante. Quizás puedes mencionar los síntomas del estrés. Sí, aquí me recuerda Ignacio que podría mencionar cuál es la relación entre estrés y percepción unitaria. Y esto es muy importante, sobre todo para los que están aquí por primera vez, porque la vida humana ha alcanzado tal complejidad que la totalidad de nosotros está estresado. Estamos sometidos a un constante estrés. Como les mencionaba, el exceso de pensamiento no funcional es un estrés, pero en realidad hay muchas otras fuentes de estrés. El trabajo excesivo, la falta de sueño, que es la mayor causa de estrés, el frío excesivo, el calor excesivo, las radiaciones, las intoxicaciones, las cosas buenas también. Casarse es un estrés, divorciarse es un estrés. O sea, la vida cotidiana es un estrés constante. ¿Estás diciendo que es una cosa buena? Gracias a Dios. Entonces, cuando uno está viviendo ese tipo de vida, que somos todos estamos viviendo el estrés, y escucha hablar por primera vez de la percepción unitaria y quiere intentarla, lo más probable que van a sentir es estrés. Se va a manifestar ese estrés. ¿Y cómo se manifiesta ese estrés? Somnolencia, hormigueos, cefalea, dolores de cabeza, palpitaciones, y todos estos síntomas ¿serán que son causados por la percepción unitaria? No. Lo que está pasando es que en el intento de la percepción unitaria se está manifestando la presencia de estrés en su vida. Y si llegan a sentir alguna de esas cuatro cosas, hormigueo, cefalea, palpitaciones, somnolencia, significa que primero tienen que hacerse cargo de ese estrés. ¿Y cuáles son las medidas que hay que tomar? Dormir más, por lo menos 8 horas, 9 horas si es posible. Comer sanamente, que no significa hacerse vegetariano y comer una vez al día, sino respetar los horarios de comida y comer de manera equilibrada. Tomar agua durante el día, una caminata diaria. Con esas pequeñas medidas ustedes van a ver que el estrés disminuye significativamente. Empezando por dormir. Empezando por dormir más, diría yo que es lo más importante. Sí. Bueno, si nadie más tiene más preguntas, antes de continuar con el temario que teníamos preparado. Por ahí. Sí. Gracias por las explicaciones, me están quedando muy claras. Pero me gustaría saber, hablas de la paz que experimentas. Me gustaría saber tu experiencia, aparte de que dices que tú has vivido la paz y también que se necesita constancia como para todo. ¿Cuáles han sido tus experiencias al formarte en esta disciplina? ¿Qué sientes? ¿Qué fue para ti algo importante que puedes compartir?
de tu experiencia personal. Bueno, ¿qué te podría contar? Sí, bueno, antes de conocer de la percepción unitaria y de la psicología holokinética, yo vivía de una forma muy parecida a la que vive la mayor parte de la gente, siempre buscando objetivos, siempre planificando para mañana, siempre atrapado en miedos, atrapado en rabia, atrapado en tristeza, y eso durante todo el día. Y por supuesto una vida de mucho estrés. Yo conocí la percepción unitaria cuando estaba en la universidad. Y claro, estaba pasándola bastante mal en el ámbito académico. Me sentía bastante sobrepasado y lo que puedo decir es que cuando comencé a intentarlo, para mí no fue nada agradable, porque como te decía, estaba pasando por bastante estrés. Al principio tenía unos dolores de cabeza muy fuertes, porque eso es un estrés que no estaba tratado. Entonces, claro, intenté hacer algunos ajustes dentro de lo que se puede en el mundo universitario, y pasó mucho tiempo antes de que yo sintiera paz. Sí. A lo mejor esto suena como que debo ser medio tonto de querer venderles algo, pero les estoy contando que al principio me sentí mal, pero en realidad les estoy siendo honesto. Si ustedes no tratan el estrés, van a sentir lo mismo. El dolor de cabeza, la somnolencia. Así que lo que les aconsejo es que se tomen las 9 horas de sueño por noche, que den una caminata diaria. Y cuando yo hice eso, cuando comencé a intentar la percepción unitaria, ahí puedo decir realmente que sentí paz. Y no la paz como un concepto, es algo que vas a sentir desde el dedo de acá hasta el dedo del pie, pero no puedo pasártelo con palabras porque es una vivencia propia muy íntima. Pero si eres constante, tú te vas a dar cuenta de qué estoy hablando. Las relaciones, ¿hay un cambio en las relaciones cuando intentas la percepción unitaria? Hay un cambio en las relaciones porque las relaciones, como estamos acostumbrados nosotros en el día a día a vivirlas, son de tipo imaginario. Yo tengo una relación imaginaria con las personas. Yo imagino, puedo vivir con una persona bajo el mismo techo, por ejemplo mi esposa, pero me estoy relacionando la mayor parte del tiempo con la imagen que tengo de mi esposa. A lo mejor tengo un recuerdo de que hace 2 días me dijo algo feo, estúpido. Entonces cuando me relaciono con ella, cuando hablo con ella, ya no estoy hablando con ella, estoy hablando con la imagen que me dijo estúpido hace 2 días atrás. Y esa imagen, esa memoria dificulta la relación. No es que la dificulta, la mata, o sea, no hay relación. Entonces, en percepción unitaria, lo que sucede es que tú estás en contacto verdadero con esa persona, no estás en contacto con la imagen que tenías de esa persona. Y en ese contacto verdadero la relación inexorablemente mejora, porque tú ya no quieres, ya no hay condena, ya no quieres cambiar lo que ves, ya no estás pensando que lo que podría ser tu esposa, que por qué no se porta igual que mi mamá, que me hacía la comida, etcétera, etcétera. Que es un problema muy común, lamentablemente. ¿Sí? No sé quién había hecho la pregunta. No sé si te contesta eso. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Complicaciones del estrés, ya que se habla de Complicaciones del estrés. Sí, bueno, si nosotros vivimos en estrés y no tratamos ese estrés a tiempo, se va a manifestar de diversas formas. Cada una va a ser peor que la anterior, así que lo que les recomiendo es que lo traten. Si están en estrés, si están durmiendo poco, lo traten lo antes posible. Cuando el estrés lleva mucho tiempo sin tratarse, lo primero que aparece es la gastritis.
Y eso con el tiempo va progresando a artritis, a la alta presión arterial, a la caída de la inmunidad, al síndrome metabólico y finalmente a las ideas suicidas y homicidas que pueden materializarse en un suicidio o en un homicidio. Y es por eso que es tan importante tomarse las 9 horas de sueño que recomiendan los expertos. Sí. Continuando con el tema del seminario, voy a repetir una vez más la definición de percepción unitaria, porque a lo mejor vi que algunas personas llegaron un poco después, pero es interesante que lo hagamos porque vamos a revisar varias cosas ahora. La percepción unitaria es estudiada desde varias disciplinas y asimismo se puede definir desde varias disciplinas también. La definición desde la psicología fue la que dijo Ignacio en la primera parte, que es percibir todo lo perceptible al mismo tiempo, sin esfuerzo, sin expectativa. Cuando digo percibir todo lo perceptible, me estoy refiriendo principalmente a la energía que está llegando de todo el universo al organismo. La luz está llegando desde todo el universo a mis ojos y uno es capaz de ponerse en contacto con esa luz si uno observa todo el campo visual. Nuestro campo visual abarca una semisfera completa, pero nosotros rara vez nos damos cuenta de esa semisfera completa. Estamos acostumbrados a mirar de forma enfocada. Por ejemplo, yo miro esa silla. Eso sería una percepción fragmentaria. Pero una percepción unitaria incluiría mirar esa silla, pero al mismo tiempo observar todo mi campo visual. Ahora, para que sea esto realmente percepción unitaria, junto con observar todo el campo visual, tengo que añadir al mismo tiempo otra forma de energía, por ejemplo, la gravitación. Entonces, mientras observo todo mi campo visual, al mismo tiempo siento el peso de mi cuerpo sobre la silla, sobre los hombros, sobre la planta de los pies, al mismo tiempo que observo el campo visual. Y al mismo tiempo, o más lejos todavía, y al mismo tiempo que me percibo esta toda energía, escucho todo el sonido que está llegando al cerebro. Que puede ser el ventilador, la voz del profesor que está hablando, pero no fragmentar los sonidos, sino todo como un solo sonido. Porque de hecho así es como está llegando nuestro cerebro. Entonces, observamos todo el campo visual, al mismo tiempo sentimos el peso del cuerpo, al mismo tiempo escuchamos todo sonido, y eso es el intento de la percepción unitaria. Y esa es la definición de la percepción unitaria desde la psicología. Pero también se la puede definir desde otras disciplinas. Ignacio también mencionaba la definición desde la neurología. Resulta que el cerebro humano se compone, a grandes rasgos por cierto, de dos cerebros, un cerebro anterior y un cerebro posterior. El cerebro posterior es el que nosotros compartimos con los reptiles. Y tal como mencionaba Ignacio, ese cerebro está en este momento recibiendo toda la energía que está llegando, ya lo está haciendo. Está recibiendo la luz, está recibiendo el sonido y está recibiendo la radiación. Pero ¿cuál es el problema? Que el cerebro anterior, que es un poco más joven que el cerebro posterior, no se da cuenta de esa actividad. Y al no darse cuenta de esa actividad, se libera muy poquita energía al organismo. Entonces, ¿qué es lo que pasa en percepción unitaria? El cerebro posterior y el cerebro anterior están trabajando de forma armónica. O sea, el cerebro anterior se está dando cuenta de lo que está haciendo el cerebro posterior. Y en ese darse cuenta, en esa actividad integrada de ambos,
la corteza cerebral libera una cantidad muy grande de energía. Y esa energía, por supuesto, se traduce como paz, se traduce en una mejora de las relaciones, se traduce en una mejoría general en todas las dimensiones de la vida de uno, laboral, académica, social, en tu propia salud. De hecho, vas a poder ver mejorías incluso. Esa sería la definición neurológica. Ahora, también hay una definición en física que es requiere, no es que sea complicada, pero requiere más lectura. Lo que me gustaría es darles una pequeña introducción a lo que es la definición en física, y que ustedes, si están interesados en estudiarla con más profundidad, puedan ir a la obra escrita. Lo que pretendo es darles solo una introducción. La psicología holokinética está fundamentada en los aportes en física de un científico de nombre David Bohm, que creo que Ignacio ya lo había mencionado antes. David Bohm es un físico poco conocido por razones que ustedes pueden investigar en la obra, pero lo importante de este científico es que él, en la época en la que él está trabajando en las universidades, aparece el instrumento holograma, un instrumento paradigmático, no por la tecnología en sí, sino por el principio de funcionamiento de esta tecnología. Tal como decía Ignacio anteriormente, la gracia del holograma es que es una placa en la que cada punto de la placa contiene información de la totalidad de la imagen. Entonces, por ejemplo, supongamos que esta es la placa holográfica de esta botella. Supongamos que yo le saqué una placa holográfica de esta botella. En cada punto de esta placa va a estar la información de toda la botella. Acá, acá, acá. Si yo corto esta placa, en cada uno de esos pedazos cortados va a estar la información de la totalidad de la botella. Y yo puedo reproducirla después como una estatua de luz, que es lo que de hecho se ve en algunas películas de ciencia ficción. No sé si han visto Star Wars al principio. Superman. Yo no he visto Superman, me acuerdo de la escena de Star Wars cuando a la princesa Leia le están secuestrando y le da un mensaje para que la rescaten. Holográfico. Eso es un holograma, y probablemente va a traer muchos beneficios a la humanidad en el futuro, y de hecho ya lo está trayendo. Posiblemente las reuniones empresariales van a poder hacerse en el futuro de forma holográfica, y va a ser como una simulación de que están todos presentes ahí, aunque no sea así realmente. Pero lo que nos importa del holograma en realidad es el principio de funcionamiento, y ese principio de funcionamiento es estudiado por David Bohm, quien está tratando de postular alguna teoría sobre la realidad, sobre la naturaleza de la materia y de la energía. Y cuando aparece este instrumento, él dice: acá tengo la explicación. Y que él postula lo siguiente: existe en todo el universo dos órdenes. Un orden explícito, que está caracterizado por la multiplicidad. El orden explícito es lo que vemos habitualmente. Separamos la energía como calor, sonido, luz, electricidad, multiplicidad de la energía, multiplicidad de la materia también. Eso es el orden explícito. Pero adicionalmente, y esto es lo que hace genial aún, hay también un orden implícito en todo el universo. Y en cada punto del orden implícito está contenida la información de todo el universo. Entonces, por ejemplo, en este punto de mi dedo está contenida la información de la totalidad de mi organismo, al igual que como en la placa holográfica. Y hay un movimiento entre el orden implícito y el orden explícito que David Bohm denominó holoquinesis,
que no es el movimiento al que nosotros estamos habituados.